Esta mañana presentamos un reportaje sobre las posibilidades de volver a las escuelas, de que éstas se reabran y que se regrese a la presencialidad o por lo menos a la semipresencialidad. El debate ya no gira en torno a si se deben abrir las escuelas o no, sino a cuándo se debe hacer esto y de qué manera. Para responder a estas interrogantes, ahora tenemos a José Carlos Vera, director general de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación. El gobierno ha publicado hoy un decreto supremo que declara en emergencia al sector educativo. ¿Qué implicancias tiene esta declaratoria para el tema de la vuelta a la presencialidad en las escuelas peruanas? Sí, efectivamente, el día de hoy ha salido publicado el DS que señala, declarando en emergencia, el sector educación plantea 6 ejes. El primero de ellos tiene que ver con la recuperación, consolidación de los aprendizajes y un esfuerzo conjunto para garantizar el retorno a la semipresencialidad este año y a la presencialidad en su totalidad el próximo año, ¿no? En ese sentido, lo que un estado de emergencia, digamos, genera o facilita es poder orientar y movilizar recursos públicos de todo tipo para obtener estos resultados y además acelerar y facilitar procesos de adquisiciones, procesos de fortalecimiento de capacidades de inversión para facilitar estos objetivos, ¿no? Entonces, si bien ya veníamos trabajando en una estrategia para garantizar un retorno seguro, flexible, gradual y voluntario, con la declaratoria de emergencia, además de los 5 ejes adicionales, se va a poner mucho énfasis en la recuperación de aprendizajes y en el retorno a la semipresencialidad, disponiendo de mayores recursos con mayor celeridad. ¿Qué se ha avanzado desde el Ministerio de Educación para el retorno a la presencialidad? Sabemos que esto ya se aplica en un número considerable de escuelas rurales, pero ¿qué más se está haciendo? Así es, ya desde el año pasado, entre octubre y diciembre, tuvimos una especie de piloto de retorno semipresencial. 830 instituciones educativas retornaron en ámbitos rurales. Con ese enfoque, este año se trabajó un plan de retorno a las escuelas, garantizando que sea un retorno, como decía, seguro, gradual, flexible y voluntario, ¿no? Con esas características. Se emitieron diferentes normas, la resolución ministerial 121, la 129, sus modificatorias, en fin, y lo que establecen ese marco normativo es que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, como entes rectores, habilitan en función de criterios epidemiológicos un conjunto de escuelas. Criterios epidemiológicos como positividad, letalidad, nivel de contagios, mortalidad, disponibilidad de camas UCI, una serie de indicadores epidemiológicos. Y con esos criterios, el Minedu cada 15 días actualiza una lista nacional de escuelas. Hoy, en la última actualización, tenemos 68.000 escuelas habilitadas que podrían retornar porque cumplen con criterios epidemiológicos de bajo riesgo, vamos a decirlo así. Para que puedan retornar, estas escuelas tienen que cumplir 2 grupos de características, de condiciones adicionales. La primera de ellas, condiciones de bioseguridad, es decir, implementar todos los protocolos de seguridad que tienen que brindarse en las escuelas. Para esto, el Ministerio de Educación ha transferido recursos por aproximadamente 500 millones de soles a los directores de las escuelas y a la SUGEL. ¿Para qué? Para que adquieran diversos implementos, mascarillas, protectores, kits de higiene, implementen lavamanos, toda la serie de condiciones mínimas y básicas que necesitan las escuelas para poder retornar. Y esto está en plena ejecución. Los recursos han transferido ya con oportunidad. Y el último grupo tiene que ver con el acuerdo de la comunidad. Esto es voluntario y tiene que haber un acuerdo con la comunidad educativa para retornar. Con esos elementos es que al día de hoy podemos decir que hay 5.350 instituciones educativas que ya han retornado, con 220.000 estudiantes y más de 15.000 docentes. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de las escuelas rurales que ya retornaron a la semipresencialidad que se puede aplicar a las escuelas urbanas? Lo primero es que ha sido un retorno efectivamente seguro, y si las escuelas controlan bien los diversos factores de riesgo, son espacios seguros. En todo este proceso solamente hemos tenido
2 escuelas en Arequipa, cuyos docentes se contagiaron no en la escuela, sino en actividades paralelas, 2 escuelas en Indiana, en Loreto, donde también hubieron 19 docentes que se identificaron contagios, y hace unos días en Pampamarca, en Arequipa, 3 estudiantes que dieron positivo, ¿no? Han sido los únicos casos. En todas ellas se cumplió con el protocolo de cerrar inmediatamente la presencialidad y volver a las clases virtuales. Entonces, lo primero es que hay poco nivel de contagio vinculado a la semipresencialidad y que pueden ser espacios seguros. Y el segundo, yo diría que es el involucramiento de la comunidad educativa. Sin el apoyo del alcalde, del centro poblado rural, del subprefecto, de la PAFA, de la comunidad en general, para dar soporte a cómo se organiza la escuela. Cuando fuimos a Arequipa, por ejemplo, los docentes vivían, digamos, en la capital de la provincia y tenían que desplazarse para estar en la comunidad. Entonces, la comunidad le ofreció vivienda a los docentes para que se queden 15 días permanentemente ahí, alimentación, facilidades de transporte, es decir, hay que dar mucho soporte a la institución para que pueda organizarse de la mejor manera. Creo que esa lógica hay que trasladarla a ámbitos urbanos. Es distinta la complejidad. En Lima Metropolitana el desplazamiento de estudiantes y docentes es mucho mayor y eso es uno de los factores de riesgo. Por eso nos hemos demorado un poco más en habilitar ámbitos urbanos, ¿no? Pero ya están habilitados. Tenemos 14.000, casi 15.000 escuelas ya habilitadas en ámbitos urbanos y estamos entrando a ese momento, ¿no? Donde ya podamos ver semipresencialidad en Lima Metropolitana, en Callao y en ciudades importantes del país. Mencionas el tema de la movilidad. Uno de los puntos importantes y preocupantes es el transporte público, en el que se movilizan muchos alumnos y docentes. ¿Se está coordinando con el Ministerio de Transportes alguna estrategia en ese sentido? Sí, lo primero que queremos hacer y estamos, digamos, podemos decir piloteando también es una estrategia que hemos denominado Aprendo en Comunidad, que ya ha sido también exitosa en ámbitos rurales, pero que la estamos aplicando en Lima, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que priorizamos el espacio público, ya sea escuela, centro comunitario, olla común, que está en el barrio, para que los estudiantes que estén en la comunidad vayan a estos puntos. Hemos instalado, por ejemplo, internet en los centros comunitarios, en las ollas comunes. Estamos utilizando los espacios públicos, las canchas, los parques, los coliseos de los colegios, para que los estudiantes del barrio puedan acudir a estos espacios y hacer algunas actividades deportivas, recreativas, de reforzamiento escolar con docentes. Estamos empezando por ello para evitar precisamente ese mayor desplazamiento, ¿no? Y luego de ello, sí, efectivamente, coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para algunos horarios específicos o vías especiales de traslado, tanto de docentes como de estudiantes a las escuelas que están habilitadas, ¿no? Pero por ello el énfasis es iniciar este proceso en aquellos colegios que están cerca a la comunidad donde viven la mayor parte de estudiantes. Otro punto importante es que los profesores estén vacunados. ¿Hay alguna Sí. coordinación entre el Minedu y el MINSA para acelerar el proceso de vacunación en docentes? Sí, por supuesto. Ya hemos venido coordinando con el MINSA. En esa medida, el 6 de julio, Día del Docente, se inició la vacunación exclusiva para docentes rurales, ¿no? Ha venido avanzando bien y por el proceso regular de vacunación por edades también hemos avanzado. Tenemos un padrón de 675.000 docentes y personal administrativo de las escuelas a nivel nacional. De ellos, podemos decir que el 417.000 de ese padrón han recibido ya por lo menos una dosis, esto es el 62%, y 302.000 han recibido ya las 2 dosis, es decir, 45% de docentes y personal de las escuelas ya están inmunizados con las 2 dosis. El compromiso del ministro de Salud, se ha conversado esto en Consejo de Ministros del último miércoles, es entre septiembre y octubre focalizar también una estrategia para docentes urbanos con el objetivo de cerrar este año con el 100% de docentes ya vacunados como una condición favorable para el retorno. Recordemos que según nuestro marco normativo,
y además en ningún país del mundo y de la región ha sido un requisito indispensable la vacunación, pero sí es obviamente una condición favorable para el retorno. Uh-huh. El decreto supremo publicado hoy señala que dentro de 20 días se va a publicar el plan de emergencia educativa. ¿Qué detalles va a incluir ese plan en lo referente al retorno a la semipresencialidad y presencialidad? Sí, estamos trabajando y hemos acordado con el MINSA que los equipos técnicos nos vamos a reunir para ver de revisar la metodología, el algoritmo, los criterios epidemiológicos que se han estado manejando. De repente hay que hacer algunos ajustes. Hemos estado incorporando la variable, por ejemplo, de vacunación, ¿no? Y entonces uno de los ajustes podría darse en los criterios epidemiológicos y la metodología de habilitación de escuelas, ¿no? Eso es una de las cosas que se ha visto. Otro es poder incrementar, por ejemplo, transferencia de recursos para seguir acondicionando la infraestructura de las escuelas, ¿no? Ha habido un primer esfuerzo focalizando 15,000 locales para implementar lavamanos. Probablemente necesitemos una segunda etapa de transferencia de recursos para seguir mejorando el acceso a agua y acondicionamiento de sanitarios a los locales escolares, ¿no? Por eso decía que lo que permite la emergencia es precisamente movilizar más rápido y mayor cantidad de recursos para ello. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas precisamente las demandas adicionales, los recursos que esto va a implicar y obviamente un esfuerzo adicional que ya señalé de culminación de la vacunación docente, ¿no? Esto es importantísimo, el ministro lo ha señalado también en ese sentido de avanzar fuerte en la vacunación. Con todo ello, esperamos efectivamente cerrar un poco esta brecha entre 68,000 habilitadas y 5,000 que están prestando el servicio, es casi el 8%, que quisiéramos avanzar bastante en reducir esa brecha y cerrar el año con una gran cantidad de instituciones habilitadas que ya prestan el servicio. Uh-huh. ¿Hay una fecha, por lo menos tentativa, de cuándo se podría iniciar, digamos ya de forma, yo entiendo que va a ser gradual, pero de una forma más generalizada, la vuelta a clases presenciales o semipresenciales? La semipresencialidad es un proceso que hemos empezado y que vamos a seguir impulsando. Y como decía, la meta es poder cerrar esta diferencia entre habilitadas y las que han efectivamente retornado. Esperamos, si las condiciones, esto depende mucho de las condiciones epidemiológicas, ¿no? Si las condiciones epidemiológicas siguen mejorando, vamos a tener cada vez más instituciones habilitadas y la meta es cerrar el año con un gran porcentaje de ellas ya en semipresencialidad. Si vemos que empieza una tercera ola, como se ha anunciado también desde el MINSA, y los indicadores epidemiológicos se empiezan a poner en color rojo, tendremos que replegar la estrategia y cerrar la semipresencialidad y volver a la educación virtual. Pero lo importante ahí es que esto se haga de manera informada, en base a evidencia territorializada, ¿no? Por ejemplo, ayer conversaba con el director de educación de Junín, que me habían emitido un comunicado suspendiendo la semipresencialidad en toda la región, ¿no? Entonces me explicaba que es porque han identificado 16 casos de la variante Delta. Lo importante ahí, y ese era el término de la conversación, es que la decisión no sea ni en principio para toda la región, sino que se pueda hacer identificando un distrito, una institución educativa de manera focalizada y ahí replegarse, ¿no? Como se hizo en Arequipa cuando empezó este incremento, se cerró La Unión o se cerró Castilla, no se cerró toda la región. Esa es un poco la recomendación en estos casos en donde manda el criterio epidemiológico y es la puerta, la primera puerta o el primer filtro hacia el retorno, ¿no? Entonces, si las condiciones lo permiten, avanzaremos. Si viene la tercera ola, replegaremos, generando las condiciones para que el próximo año volvamos con más fuerza. Ok, muchísimas gracias por la entrevista, José Carlos. Por nada, gracias a ti, David.